Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. La historia es la disciplina que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad, analizando eventos, personajes, culturas y sucesos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Gracias a la ciencia histórica podemos comprender cómo han evolucionado las sociedades, las ideas y las costumbres a lo largo de los siglos. Cananga Visión le da la bienvenida a este encuentro con la historia nacional e internacional que va de ayer a hoy. En la entrega televisiva actual compartiremos algunas fechas importantes del mes de febrero. Acompáñenos en este recorrido histórico de Cananga Visión, Canal 98. 2 de febrero, Día de la Candelaria. 9 de febrero, nacimiento de Ulises Francisco Espaillat. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. 14 de febrero, Día de San Valentín. En el calendario gregoriano, febrero es el segundo mes del año y es el más corto. Tiene 28 días en los años comunes y 29 en los años bisiestos, los cuales suceden cada 4 años para corregir el desfase entre el año calendario y el año trópico. Su nombre proviene del latín februarius, que a su vez viene de februm, que significa purificación. Esto se debe a que en este mes se celebraba el ritual de Februa, una fiesta anual romana que se identificó con la purificación. Para la Iglesia Católica, este mes está dedicado al Espíritu Santo y la Sagrada Familia. Los días nacionales, internacionales y mundiales son fechas conmemorativas que se establecen para visibilizar, celebrar o reflexionar sobre un tema específico. Aunque parecen similares, tienen matices importantes. Los días nacionales se celebran en un país o territorio específico, mientras que los días internacionales y los días mundiales se celebran en todo el mundo con el objetivo de promover la acción y la cooperación para abordar un tema o problema global. La Candelaria es una fiesta popular celebrada por los católicos que celebra la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen después del parto y la Virgen de la Candelaria, advocación mariana aparecida en Tenerife, Islas Canarias, en el siglo XV. Tiene lugar el 2 de febrero y en algunos lugares de España se extiende durante varios días, generalmente por ser la patrona del lugar. Mayormente se pasa al primer fin de semana de febrero. Es una de las tradiciones de la religión católica más arraigadas en México y se celebra cada 2 de febrero. La dinámica de esta celebración comienza con la famosa partida de rosca de Reyes. Quienes se encuentren en su rebanada de rosca un muñequito que representa al niño Dios, serán los encargados de comprar los tamales para la Candelaria. ¿Quieres saber por qué? La celebración del Día de la Candelaria en México, tal cual la conocemos hoy en día, es una tradición entre la religión católica y la cultura prehispánica. Dentro de la religión católica, se celebra la purificación de la Virgen María después del nacimiento del niño Dios, quien lo llevó a la iglesia para hacer este ritual justo 40 días después del parto, es decir, el 2 de febrero.
Por otra parte, aún durante la conquista en México, muchos pueblos indígenas rendían culto a sus creencias. Uno de sus rituales era la celebración del inicio del Atlacahualo, fecha en la que se riegan los campos y se rinde tributo con mazorcas de maíz a los dioses del agua, Tlaloc y Chalchutlicue, para tener buenas cosechas durante todo el año, y para celebrar solían comer tamales. Con el paso del tiempo, la celebración católica prehispánica fue evolucionando y transformándose en lo que ahora conocemos como el Día de la Candelaria. ¿Y por qué tengo que poner los tamales si me salió el niñito? Porque en la tradición católica, eso te convierte en el padrino del niño Jesús. Y también porque los tamales son deliciosos y alguien tiene que prepararlos. Durante la celebración de la Candelaria, se vuelve a vivir un ambiente de fiesta en las casas, en las oficinas, en la escuela, debido a que se disfruta de unos ricos tamales, acompañados con frijolitos y salsa. Como bebidas, las más gustadas son el atole de piña o según esté el clima. Ya que conoces toda esta historia, ¿tú vas a comer tamales el día de la Candelaria? Escríbelo aquí en los comentarios. Espero te haya gustado mucho este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ulises Francisco Espaillat Quiñones fue un político dominicano y el 19º presidente de la República Dominicana. Es considerado por casi un 90% de los historiadores dominicanos y extranjeros como uno de los políticos más honestos y cándidos. Ulises Espaillat se opuso a la anexión a España decretada por Pedro Santana y luchó junto a José María Cabral y Gregorio Luperón en la Guerra de Restauración. En 1876 fue elegido presidente de la República, pero las pugnas entre los azules de Cabral y los rojos de Báez, junto con la bancarrota del país, hicieron imposible su gobierno. Tuvo que abandonar el poder el mismo año. Cada 9 de febrero celebramos el natalicio del presidente Ulises Francisco Espaillat, hombre de profundas convicciones éticas y de respeto absoluto a las libertades públicas. Su ejemplo como patriota, político y maestro, honesto, progresista y democrático, nos llena de orgullo como dominicanos. Nació en Santiago de los Caballeros el 9 de febrero de 1823. Fue maestro, dominaba los idiomas inglés y francés, panadero, destilador de alcoholes, médico, boticario, escritor, munícipe, legislador, diplomático, secretario de Estado, vicepresidente de la República y finalmente presidente de la República. Pero lo que más lo enaltece y por lo que lo recordamos es que era un hombre de acrisoladas virtudes cívicas, éticas y morales. Durante los mandatos de Báez sufre persecución y cárcel y al término de la Guerra de los 6 años es puesto en libertad y regresa a Santiago, desde donde desarrolla una importante labor cívica que aumenta el respeto y la admiración por su persona. Hostos lo consideraba el hombre más digno del ejército del poder que ha tenido el país. La historia es una ciencia social que estudia los acontecimientos pasados de la humanidad, organizándolos cronológicamente para comprenderlos, analizarlos y transmitirlos, basándose en fuentes como documentos, restos materiales, testimonios y registros visuales. Su objetivo principal es comprender cómo y por qué ocurrieron ciertos eventos, qué consecuencias tuvieron y cómo influyen en el presente. Preservar la memoria colectiva de pueblos y culturas es uno de los propósitos fundamentales de la historia. Proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO
y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, el 13 de febrero devino el Día Mundial de la Radio. Este día se seleccionó para reconocer el papel de la radio en la difusión de información, el entretenimiento y la educación a nivel mundial, así como su contribución a la paz y el entendimiento entre naciones. La jornada enfatiza la importancia de la radio en promover la cooperación internacional entre las emisoras y en el avance del acceso a la información y la libertad de expresión. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio. El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficial proclamada por la ONU en 2012. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. Ahora te hago una pregunta a ti. ¿Sabías quién inventó la radio? ¿Sería Marconi? ¿O tal vez Nikola Tesla? Pues aunque ha quedado para la historia que el inventor de la radio fue Marconi, realmente fue Nikola Tesla quien en 1985 inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Sin embargo, el crédito de tal hazaña le fue adjudicada a Marconi, quien presentó la patente antes que Tesla en 1904 y por ello recibió el Premio Nobel de Física. Pero más tarde, en el año 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio y le devolvió la patente en poder de Marconi hasta ese momento. La historia es una de las disciplinas más antiguas creadas por la humanidad. Esta se divide en etapas: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Una utilidad fundamental de la historia es que nos permite conocer los procesos que dieron inicio a las instituciones y prácticas que rigen en la actualidad. Además, su estudio y conocimiento nos ayuda a identificar distintas trayectorias sociales y culturales, distantes en espacio y en tiempo, que contribuyen a pensar y respetar la diversidad en el mundo actual. El Día de San Valentín o simplemente San Valentín es una festividad de origen católico que se celebra anualmente el 14 de febrero. La celebración de la fecha se lleva a cabo como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Originado por la Iglesia Católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio Romano, también es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en toda la Eurafrasia romana. La fiesta en sí ha ido ganando importancia a lo largo del tiempo, desde una perspectiva laica como Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. El Día de San Valentín es una fecha que se celebra en gran parte del mundo. Tiene su origen en las fiestas paganas de la antigua Roma, donde en esas fechas se celebraba la Lupercalia, que incluía ritos para la fertilidad. En el año 496, el Papa Gelasio I cambió el sentido de esta celebración e instauró el 14 de febrero como el Día de San Valentín. ¿Quién fue San Valentín? San Valentín fue un médico romano que se hizo sacerdote cristiano y cazaba soldados a pesar de que estaba prohibido por el emperador Claudio el Gótico, quien consideraba el matrimonio como algo incompatible con la carrera de las armas. Al descubrirse que Valentín cazaba parejas en secreto, fue decapitado el 14 de febrero del 270, en la Vía Flaminiana, mismo lugar donde el Papa Juan I hizo levantar una iglesia bajo su invocación. A partir de entonces, a San Valentín se le conoció como el Santo del Amor. Aunque años después, su día se borró del santoral, pues la Iglesia Católica eliminó las celebraciones cuyos santos tuvieran un origen legendario y no verificable. Sin embargo, la celebración continuó para la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Luterana. En 1328, el inglés Geoffrey Chaucer escribió un poema titulado Parlamento de los pájaros, en el que menciona por primera vez al Día de San Valentín, como un día en el que se festeja a los enamorados. Además, en las mismas fechas es la época de apareamiento de las aves.
A partir del siglo XV se comenzó a hacer costumbre entre los enamorados escribir poemas conocidos como valentinas. Ya en el siglo XIX, en Gran Bretaña comenzó la fabricación masiva de tarjetas genéricas de San Valentín. Actualmente la celebración tiene un carácter mayormente comercial. En México, por ejemplo, al Día de San Valentín también se le conoce como el Día del Amor y la Amistad. De Shanxi, China, 1974. Aquí, en esta región de montañas escabrosas, al borde del desierto de Gobi, dos hermanos cavan un pozo en la granja de su familia, pero en lugar de agua, sus palas revelan una estatua de tamaño real de un soldado. Más tarde, cuando los arqueólogos excavan el lugar, descubren miles de esculturas conocidas como los guerreros de terracota, cada una con expresiones faciales increíblemente realistas. Los guerreros de terracota son como un verdadero ejército. Estas maravillosas estatuas de tamaño real son parte de un gigantesco complejo sepulcral subterráneo llamado el Mausoleo del primer emperador Qin. La magnitud del hallazgo es difícil de describir. Hay carruajes, hay caballos. Es un complejo laberíntico entero. Y todo ello conservado intencionalmente bajo tierra, como parte, literalmente, de un inframundo. Este extenso complejo sepulcral, construido en el siglo III a.C., brindaría reposo final a Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada. Hablamos de un sujeto sin precedente, que se consideraba a sí mismo el gobernante del mundo. Cada detalle de la cámara fue diseñado para reflejar a la perfección los dominios del emperador. Hasta aquí este recorrido histórico. Agradecemos su compañía y nos despedimos hasta un próximo encuentro con la historia nacional e internacional. En Cananga Visión, Canal 98, usted conoce cada semana lo que va de ayer a hoy.